Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Se va conectando personas. Muchas gracias por estar acá. Hace un buen tiempo que no hacía ningún live. La verdad es que por infinitos momentos tenía muchas ganas, pero luego de conocer a Flor generó en mí como una instancia de abrir este espacio. Así que estoy muy feliz de poder compartir con ustedes. Hay momentos en que el hablar sobre las emociones, hablar sobre lo que nos pasa, estas sensaciones que tenemos cuando maternamos o cuando estamos gestando o cuando vamos a ir a parir, poco le damos lugar a estas conversaciones en el día a día y también en un encuentro con un profesional. Así que aquí justo está Flor. Vamos a esperar que se conecte Flor. Hola Sabi, ¿cómo estás? Te mando un gran beso. Gracias por estar acá. Hola, Hola hola, recién, Flor. hola, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo andan? Bien, feliz, muy contenta. Les contaba un poco que hace mucho tiempo que no habría ningún espacio como de conversación en un live como en vivo y me encanta poder estar acá. Sí, Yo desde que también te conocí, hace, sí, yo también hace mucho digo que no hago un vivo, no estoy haciendo un vivo, así que me encanta que este sea el tema con el que vuelvo de nuevo a los vivos. sí. Y en definitiva también les contaba un poco como qué lindo es poder abrir este espacio de conversar sobre las emociones, sobre lo que traemos como mujer cuando estamos gestando, cuando estamos en el momento del parto y que de alguna otra forma abrir esta instancia creo que va a ser muy enriquecedora. Dejamos un buzón de preguntas y que si se animan Sí, también como claro. para ir respondiendo. Y nada, como que quiero que nos cuentes también de ti, dónde estás. Yo, por mi lado, quiero decirte que estos 12 años que soy matrona, hace 12 años, me llena de felicidad encontrar distintas herramientas para que también podamos acceder al encuentro con sanarnos, con poder reconocernos, como es la biodecodificación. Yo te contaba un poco que yo lo conocí hace muchos años, producto de un diagnóstico de una enfermedad, Sí. y la verdad es que para mí fue un cambio rotundo al momento del encuentro con la biodecodificación. Así que me gustaría que a lo mejor vamos a iniciar, no sé qué te parece que me cuentes como un Sí, poco de ti. ¿qué te cuento? ¿Qué les cuento? Sí. Lo que quieras. Bueno, obviamente yo hace ya muchos años, hace casi 9 años que me dedico un poco bien de cerca a lo que es la decodificación, si bien he recorrido muchos caminos, escribo y comunico, y también me acerqué a estos caminos un poco por transformación personal, por enfermedades propias que logré sanar y eso me abrió la cabeza y me hizo construir un paradigma de vida muy especial, donde yo les digo siempre que uno es de alguna manera el creador de su vida, el artífice de todo lo que nos sucede y que aquello que tal vez se nos dificulta en la vida siempre trae un mensaje y tenemos la responsabilidad siempre de poder mirarlo internamente para poder transformarlo, que el cambio depende de cada uno. Y en ese camino, bueno, fui construyendo un montón de cosas y particularmente siempre tuve el placer de acompañar a lo largo del camino a muchas mamás, o sea, mamás, papás, en los procesos a veces previos a su gestación, después el nacimiento, pero desde una mirada de conciencia. Y eso me enseñó muchísimo. Y tengo por lo menos mi mirada o mis teorías o mi intuición respecto de la importancia que tiene el periodo gestacional y el nacimiento en la vida de una persona. Así que me parece un tema súper lindo el de hoy. Sí, como dices que es un momento único, para mí también lo es, comparto neta totalmente, porque creo que es una instancia en que no se vuelve a repetir. Ujú. Lamentablemente, digo lamentable porque uno a veces no puede retroceder el tiempo de ir a cambiar algunas partes de las escenas que no nos gustan, pero en definitiva estos mensajes que nos traen estos momentos es de irlos a mirar,
y quizás de ir a mirar, ¿cierto?, con la biodecodificación, o quizás con un profesional que te pueda acompañar, o con una otra mujer, Claro. o con otra, o un familiar que esté ahí para nosotros, para poder ir a mirar este evento tan mágico que a Ujú. veces me pasa, que lo tratamos de manipular muchísimo, le damos muchos protocolos y no nos olvida, y nos olvidamos de la esencia en sí Sí. que tiene el momento del parto, que es como, yo siempre lo digo, es como un portal en donde hay un cambio. Nosotras dejamos de ser esta mujer que entró o al hospital o que parió en la casa o en una clínica, deja de ser esa mujer cuando llega a su casa. Ujú. En definitiva, con este bebé, y este es un nuevo bebé, y esta es una nueva mujer. Entonces, en definitiva, comparto esta mirada del encuentro de esta esencia tan linda de poder ir a mirar en un momento tan especial para la maternidad, en la gestación, el posparto, y también para los hombres, porque siempre hablamos hacia la mujer, Sí, y sí, poco claro, los los invitamos incluimos. y poco los incluimos y los invitamos a ser parte activos Ujú. del cambio. Sí, tal cual. Están incluidos, están incluidos. Acá también. Nos mandan muchos saludos, besos y todo, que me quedo ahí pegada por mientras aparecen. Y nada, ¿nos podrías contar un poco, a lo mejor, a todos, qué es la biodecodificación? ¿Cómo funciona? ¿Qué herramienta es? ¿En qué nos ayuda? Ujú. La decodificación o biodecodificación, lo mismo, ¿sí? Son nombres que han quedado como para definir esta. Es una herramienta, es un sistema que tiene incluso sus bases científicas aportadas por el doctor Hammer, que es un médico alemán que ya falleció. Es una disciplina, una herramienta, un sistema que te permite encontrar ese código oculto que se esconde detrás de toda enfermedad física o síntoma o de cualquier conflicto de tu vida. Es decir, detrás de aquello que se manifiesta en nuestra vida, ya sea en nuestro cuerpo o en nuestra realidad, porque puede que sea una enfermedad física o un conflicto en tu vida cotidiana de vínculos, de pareja, en el trabajo, detrás de aquello que nos sucede hay un mensaje, hay algo que se está tratando de revelar en nuestra vida. Y la decodificación a lo que nos ayuda es poder encontrar esos códigos, justamente encontrar esos códigos que subyacen, que están detrás de aquello que nos pasa en la vida. Sobre todo cuando se trata de, por ejemplo, temas físicos, entendiendo de que no somos solamente un cuerpo, sino que somos un todo, somos seres integrales y que por lo tanto no podemos separar nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra historia, somos un todo. Entonces, cada cosa que nos sucede tiene un mensaje a descifrar y lo que propone la decodificación es que vos te involucres como parte de eso, que entiendas que aquello que le pasa a tu cuerpo, y en este caso, si hablamos de aquello que pasa en una gestación, en un parto, aquello que siente una mamá, hablo mucho de la mamá porque, bueno, es la que lo lleva en el útero, ¿no? Pero también esto incluye a los padres, eh, representa una historia, cuenta algo más allá de lo visible, y la decodificación es como una metodología que acorta el camino para poder encontrar qué es eso que tengo que mirar detrás de lo que está pasando, ya sea una enfermedad, por ejemplo, un síntoma físico o un conflicto de la realidad. Al acortar el camino, lo que te devela rápidamente es lo que está detrás, lo que está oculto, lo que está escondido, que siempre es una historia pendiente de ser trascendida, de ser gestionada, de ser, que nos te permite evolucionar. Y acortando ese camino, uno después puede hacer un proceso directo ahí sobre aquello que tiene que trabajar en uno mismo. La decodificación es una herramienta hermosa, pero siempre digo que la decodificación no sana a nadie, porque no es la herramienta, sino es uno dejándose atravesar por eso, por esa información, quien hace verdaderamente el cambio. Obviamente esto es resumido. Yo abordo igualmente la decodificación desde una mirada integral, integrándola con un montón de otras disciplinas, como por ejemplo lo tuyo. Me parece que todo lo que integre, lo que una sirve, porque bueno, la decodificación abarca determinadas áreas, pero hay otras áreas que obviamente le quedan a otras disciplinas también. Sí, y tomando un poco lo que mencionas en relación a que no somos solo un cuerpo físico, ¿cierto? Que muestra un Ujú. síntoma, sino que existen emociones, existen creencias también sobre nuestros propios cuerpos y de nuestras Sí, propias capacidades.
Sí, Y en sí. base a eso, como me gustaría que pudiéramos a lo mejor desarrollar un poco este espacio en donde yo he podido acompañar situaciones en que, y yo desde mi propia experiencia, de repente el parto no fluye, Ujú. de repente hay algo que está pasando. Y vi en algunas preguntas que decía, claro, no me pude dilatar, como no Sí. pude avanzar. Y siempre caemos como en el mensaje de que algo malo hay en mí. Sí. ¿Ahí me escuchás? Porque yo por ahí se corta un poquito, no sé si se escucha Sí, bien. Ah, ok. yo estoy en el sur de Chile, en la región de los lagos, Puerto Varas, y hay un temporal Ah, que ok. yo creo que tengo medio inestable mi conexión, pero aquí estoy tratando casi que poniendo una antena No hay para que problema, no se caiga. no hay Pero problema. tomando un poco lo que te mencionas, como a veces no avanza en la fisiología del parto y se tiende mucho a medicalizar y ocurren eventos que son a lo mejor inesperados para nosotras, las que estamos siendo las Ujú. protagonistas del momento, y que me pasa que viene ahí este mensaje como que hay que mirar si no está ocurriendo esto. Ok, ok. Bueno, antes de responder esa pregunta, y que es la pregunta del millón, porque me la han hecho también mucho, sobre todo ahora que se enteraban de lo yo, déjame decirte porque me van a escuchar hablar un montón, sobre todo de la mamá, de las madres, y quiero decir algo que me parece muy importante antes de decir cualquier otra cosa, y es que en todo lo que me escuchen decir, jamás voy a hablar desde un lugar en el que yo diga que por culpa de lo que está sintiendo esa mamá pasó tal cosa, por culpa de la historia de la mamá pasó tal otra, por culpa de esa mamá el bebé tiene tal cosa. Nunca es desde la culpa, jamás. Cada mujer hace lo que puede con la historia que trae. Siempre vamos a hablar acá, yo a mí me gusta hablar de la responsabilidad, que tiene que ver, bueno, ¿qué de todo esto que está sucediendo yo puedo asumir y trabajar en decir la responsabilidad es nuestra capacidad de responder frente a lo que nos sucede? Entonces, ¿qué capacidad de respuesta puedo tener frente a esto? Pero nunca desde la culpa. Digo esto porque la culpitis es como un poco inevitable a veces en las mamás o los papás, pero lo digo porque me van a escuchar hablar mucho de esto y nunca me voy a estar refiriendo a que es por culpa de la madre lo que pasa y demás, ni de la historia, ni de la abuela, ni de nadie. Así que dicho esto, para que ya quede aclarado desde el comienzo, eh, a ver, ¿qué pasa con sobre todo con esto que vos me preguntás con respecto de los partos? El gran punto acá es entender que um, es a través de nuestra historia, a través de cómo nos hemos programado a lo largo de nuestra historia de vida, el cómo creamos y vivimos nuestra realidad. No podemos escapar a nuestra historia, a nuestros orígenes. Y esto incluye los nacimientos, las gestaciones, los partos. La tendencia más habitual que uno ve cuando observa un linaje, un árbol genealógico, esto te lo digo por experiencia de tantos años de acompañar a personas, si bien esto no es ley, por supuesto, pero sí es una tendencia muy fuerte, incluso se habla mucho también desde las constelaciones, todo esto, es que los modelos de gestación y de parto van a tender a repetirse, ¿sí? En tanto y en cuanto yo no haga consciente lo inconsciente. Entonces, por más que una mujer desee un determinado tipo de parto, desee una gestación ideal o en su imaginario, aunque lo desee desde su consciente, lo que se va a poner en juego al momento de una gestación y de un parto son memorias absolutamente inconscientes que van a prevalecer por sobre el deseo consciente. A veces ese deseo está bastante afín con las memorias que esa persona trae, entonces sucede, pero muchas otras veces lo que pasa es que la mujer se encuentra teniendo un deseo de gestación o de parto determinado, pero aparece una realidad completamente distinta, una gestación no esperada o con características que no espera, y un parto que tampoco era el que soñaba, el que imaginaba, el que quería. Y lo que sucede es que la biología va a poner en marcha los mecanismos de supervivencia que conoce hasta ahora, porque los modelos de gestación y de parto a nivel histórico en un árbol familiar han garantizado la supervivencia de un clan, nos guste o no, porque estamos vivos y porque este sistema está existiendo.
mientras yo esté acá sentada hablando contigo y tú estés ahí, significa que ha tenido éxito en nuestro sistema familiar determinados modelos de gestación y de nacimiento, aunque eso vaya en contra de mis deseos o no sea compatible con lo que yo quiero. Entonces, si la persona no hace un trabajo previo de trabajar sobre esas memorias y sobre esas historias que nosotras traemos como mujeres, ya sea de nuestro linaje materno y paterno, pero prevalece mucho el linaje materno muchas veces, si uno hace un trabajo previo de indagación, de conocer cuáles son las heridas que quedaron al respecto de las gestaciones y de los partos, de conocer cuál es la historia eh, sobre todo de este periodo de la vida, en nuestra madre, en nuestra abuela materna, en nuestra bisabuela materna, en nuestra tatarabuela materna, hasta donde tengamos información, hasta que yo no haga un trabajo sobre eso e indague ahí qué puede estar pasando, esas memorias van a gobernar la creación de mi vida, y es por eso que muchas mujeres se encuentran obviamente gestando o teniendo partos que después no tienen nada que ver con el deseo que tenían. Vuelvo a repetir, no es que tengan la culpa de esto, simplemente que hay memorias e historias que se ponen de manifiesto, primero porque nuestro inconsciente busca la supervivencia, y sabe nuestro inconsciente que yo sobreviví al parto de mi madre, que mi madre al momento de nacer sobrevivió, si estuvo todo bien, al parto de la abuela, que la abuela sobrevivió al del parto y la gestación de la bisabuela, o a veces puede estar grabado también una memoria donde no hubo supervivencia, y eso también puede generar un drama a nivel emocional, a nivel familiar, que dirige los hilos futuros de las próximas gestaciones y partos. Entonces, es inevitable revisar nuestra historia, inevitable si alguien quiere gestar y parir a conciencia, porque mientras no lo revise, las memorias inconscientes de mi sistema familiar van a prevalecer por sobre cualquier deseo. Esto lo he visto siempre. Se puede transformar, ¿eh? Yo solo digo ahora si alguien no lo revisó. Esto se puede transformar y se puede cambiar, claro está, pero lo tengo que hacer consciente. Y que en definitiva también, como quiero agregar, que el ir a reconocer nuestras historias también nos hace ser conscientes hoy día de quiénes somos, porque creo que muchas veces nos olvidamos de quiénes somos hoy. Uh-huh. Yo, Catalina, tú, Flor, hoy en el 2023, y que se nos ha, creo que, sistematizado un sistema de nacer y nos hemos olvidado de una fisiología. Uh-huh. Nos hemos olvidado de esta mujer que va a ir a parir de una forma mamífera en un sistema que está medicalizado, y que nos hemos olvidado también de nuestro propio instinto. Entonces, en conjunto con estas historias, ¿cierto? Que nosotros también de alguna otra manera traemos hoy, significa ir muchas veces, y me pasa a diario, a romper quizás estos patrones y estas creencias sobre los nacimientos, y que tienen una gran carga, ya sea positiva o negativa, al momento que nosotras decidimos ir a parir o ir al encuentro, ya sea con un parto o ir a programar una cesárea, o como en ese momento nosotros lo decidimos hacer. Uh-huh. Y algo también que me gustaría agregar es aportar sobre la experiencia humana que tenemos en ese momento. Nuestra biografía nos da este mensaje en ese momento de vivir esta experiencia, como que tenemos que atravesar muchas Uh-huh. veces porque traemos estas historias, Claro, claro. y que nos hace sentir que quizás lo estamos haciendo mal, que no logramos dilatarnos, o que no pudimos parir sin anestesia, o que no parí en el lugar donde yo quería parir, y que en definitiva atrás también hay como una punta del iceberg que es algo que está mucho más abajo, que hay que ir a revisar, y yo siento, desde que conocí la biodecodificación, es poder ir a mirar también esos momentos que ha pasado en nuestra historia, que nosotros también hoy día tenemos en nuestro cuerpo. Uh-huh. Sí, esto que decís de poder conectar con ese instinto, es un poco lo que a lo que la decodificación invita también, que es a reconectar con lo que hay detrás de lo que te pasa. Es decir, hay un mensaje que te estás queriendo dar a vos mismo a través de aquello que te pasa. Y sobre todo, hablando de esto que estás hablando del parto, es muy importante detectar si alguien, por ejemplo, ya atravesó un parto, ya como te pasó a vos, ¿no? Ya lo viviste y tuviste tu experiencia, pero si hubo cosas que a sobremanera se vivieron, digo, siempre puede haber imprevistos o cosas que van surgiendo en el momento, pero que pueden no presentar mayor problema, digamos, ¿no?
Pero me refiero a estas cuestiones que suceden a veces en un parto donde la persona vive una emoción intensa a partir de lo que sucedió, ya sea porque quería anestesia y no la tuvo, porque quería un parto natural y terminó siendo una cesárea, porque tuvo una complicación, porque apareció un miedo, porque sucedió algo inesperado, lo que fuera. Todos esos datos cuentan una historia. Es decir, por supuesto adhiero con vos a esto de que a veces nos hemos desconectado un montón de nuestra biología y de nuestra sabiduría, la sabiduría de nuestro cuerpo, ¿no? Que sabe cómo hacerlo y que sabe de lo que se trata, lo cual me parece genial. Pero también teniendo en cuenta que si alguien tuvo determinadas características en su parto, eso cuenta una historia puntual pendiente de ser trascendida, ¿no? Y mira, si me lo permitís, te cuento una historia cortita, que Dale, por por ahí a favor. veces con un ejemplo es como mucho más fácil explicarlo. Además cuento la historia de una amiga que me autorizó a contarla, así que le cuento un pedacito, que la acompañé hace muy poquito a ser mamá, una gran amiga mía, que parió hace un mes, y su gestación fue genial. Ella viene trabajando en su conciencia y yo la acompañé justamente a poder ponerle la mayor conciencia posible a su gestación y al parto, teniendo en cuenta que puede haber muchas memorias que se activaran en ese momento. Y durante todo el embarazo le preocupó una sola cosa, el parto. Y le preocupaba una sola cosa de su parto. Y digo esto porque no a todas les preocupa lo mismo, ¿eh? No a todas las personas les preocupa exactamente lo mismo, ni la misma cosa, ni a todos les puede preocupar el parto, pero nunca lo mismo, nunca el mismo detalle. Hay Que sutilezas somos que nos muy dan pistas. únicas, somos muy Y hay, únicas. y hay sutilezas que nos dan pistas de cuál puede ser la historia. Entonces, ella no tenía miedo de su gestación, pero sí de su parto. Y tenía un miedo muy puntual. Quería que sí o sí sea un parto natural. Le tenía terror a la cesárea. Pero ¿qué pasaba? ¿Cómo había nacido ella? Por cesárea. Ella tenía una memoria de no haber podido nacer por parto natural. Su mamá había vivido una gran frustración durante su propia gestación porque no había podido tener un parto natural, porque era un embarazo en aquellas épocas de una mujer más grande para la época, ¿no? Con algunos riesgos supuestos. Entonces, ¿no? Se recomendaba la cesárea y para aquellos tiempos era una práctica como un poco más temerosa, etcétera. Y había quedado muy frustrada esa mamá, esa mujer, porque había tenido todos sus partos naturales y este último había tenido que ser una cesárea. Por lo tanto, mi amiga había nacido en un parto frustrado para su mamá, no porque sea una frustración, una cesárea, sino que su mamá se había quedado con una frustración como mujer, todo esto que relatabas. Entonces, esa memoria ella la tenía. Y cuando quedó embarazada y llegaba el momento de dar a luz, ella quería con todas sus fuerzas conscientes un parto natural. Y todo venía bien en el parto natural, ¿sí? Todo venía bien, hasta que en un momento todo se detuvo, sin explicación alguna. No hubo más dilatación, no hubo más que hacer, no se podía hacer más nada, el nene tenía que nacer y finalmente hubo que llegar a una cesárea y nació y estuvo todo bien. Pero cuando pasaron estos días y esta primer cuarentena y ella se serenó, conversamos un montón sobre cuán fuertes eran las memorias que había en su árbol, que ella había un poco como ignorado, como bueno, pero yo quiero, no lo miremos mucho y vamos por acá. Y la fuerza de la frustración que había quedado grabada en su historia familiar, de los dolores que había generado el parto y las historias que encontramos respecto del riesgo que había implicado en su historia genealógica tener un parto natural, porque ella venía de una historia genealógica donde varias personas, varias mujeres, habiendo tenido un parto natural, perdieron a su bebé, o sea, hubo muerte en esos partos. Entonces, había una memoria muy traumática de lo que era nacer por parto vaginal, ¿no? En su historia de vida. Por lo tanto, acá la biología dijo, hasta acá llegué, salimos de otra manera, ¿no? Ella pudo trabajar esto y entender que más allá de su deseo consciente, hubo memorias a nivel inconsciente familiar, sobre todo, y de su linaje materno, muy fuertes, que todavía agravan el dolor de que un embarazo a término y por parto vaginal guardó una memoria de extremo dolor como puede ser, por ejemplo, la muerte, ¿no? Entonces, la biología, si bien conoce los mecanismos, se detuvo en un momento, sin explicación, porque no hubo un motivo, todo venía bien y de repente, y no avanzó y hubo que tomar una decisión en ese momento. Pero con esto quiero decir que a veces
podemos haber trabajado esas historias y otras veces no, y las vemos en evidencia y las vemos manifestadas al momento de los hechos, donde ya, bueno, a veces hay que tomar decisiones eh, sí o sí, Rápido. rápidas, obviamente, pero después es eso que sucede, cuando yo después me senté con ella, le digo, siempre tuviste miedo a que no fuera un parto natural. Entonces ella me miró y me dijo, sí, siempre tuve ese miedo y nunca lo quise confesar del todo. Yo sentía que iba a ser una frustración, finalmente no lo fue, pero ahora entiendo que hubo memorias que yo no había visto, que no las había trabajado, que no las había integrado en mí y que todavía están ahí en cada una de mis células, en mi historia, y que jugaron un papel fundamental en ese momento. Entonces, cuando hablamos de los partos, tenemos que entender que se ponen en juego todas las memorias transgeneracionales, salvo que las hayamos trabajado y hecho conscientes. Ahí puede cambiar la historia. Eso pasa. Gracias por el relato de tu amiga. La verdad es que cuando ibas contando toda la escena, para mí se me activaban todos los mecanismos de la fisiología, esta cascada hormonal que se produce en el momento del parto y que nuestros grandes enemigos, por decirlo así, es el miedo, es el cortisol, Ujú, es el enfrentarse a lo desconocido, es el no saber qué está claro. pasando, cuánto me estoy dilatando, no, es poderme mirar, y que en definitiva eso también hace que el mecanismo de parto se frene y Ujú. que no es porque la mujer no tiene la No. capacidad de dilatarse ni nada, porque creo que eso es importante hablarlo hoy día acá. Tenemos esa capacidad, pero existen muchos factores que pueden estar afectando nuestra forma de atravesar ese momento. Y claro, como en la historia de tu amiga, se ve muy claro el miedo, y el miedo me paraliza y enciende el sistema de alerta y hay una cascada de hormonas que se bloquea. Ujú, ujú. Entonces, en definitiva, hasta reconocer también una fisiología que hay en nosotros y qué Tal bonito poder ir a cual. mirar después qué es lo que Trae hizo quizás ese alivio, momento. Y ahí trae alivio, trae sentido, muchas veces le da sentido a lo que pasó, ¿sí? Lo más importante, yo siempre digo, no es tener, los niños no necesitan padres perfectos, sino padres conscientes. Poder ponerle conciencia a lo que nos pasa. A veces la podemos poner en el momento, a veces la podemos poner antes y a veces después. Lo importante es con conciencia, más allá después de lo que se pudo hacer en ese momento y de lo que esa mujer pudo también, ¿no? Como decís vos, con todos los miedos, con todo lo que está sintiendo, viviendo. Lo más importante es eso, ponerle conciencia. Eso libera todo. y también tomar esta experiencia no como un castigo, como algo malo, sino que se puede ir a reparar. No Claro, es que estamos iniciando mal esta maternidad, no es que no. soy una mala madre por haber no parido, porque es algo habitual que escuchamos, no pude parir, no fui capaz de parir, Ujú, no me pude dilatar, estuve todo el día con contracciones y no pude dilatarme. Entonces ya iniciamos con una mochila extra esta maternidad, que ya en sí viene a ser un terremoto cuando tenemos una guagua, y es una sacudida desde todas las miradas de nuestra vida. Ya ujú, cargamos con esta mochila. Y creo que, bueno, el punto uno es la culpa, como lo ujú. mencionaste como al principio, como la culpa es como un gran elemento que está dentro de esta mochila. El cumplir desde el Sí. rol de la sociedad, cumplir nosotras con nuestras expectativas, con lo que quiere nuestro clan familiar, de cómo nosotras tenemos que comportarnos también dentro de esta maternidad y de este momento del parto, porque Ujú, también me pasa mucho que, que hay instancias en que hay una mujer que viene acá con el deseo de yo quiero parir en casa, pero tengo toda mi familia atrás presionándome para no hacer el parto en casa. Entonces, como ir también y romper quizás con estos patrones, con esta energía que uno carga de otros para ir a abrirse un camino, yo creo, uno mismo al encuentro con nuestro sí. propósito y con nuestros deseos. Sí, que se puedan cumplir esto de los deseos de esa mamá y de ese papá o de quienes estén, de ser escuchados, de que puedan conservarse dentro de todos los deseos que tienen, de cómo quieren que sea ese plan de parto, ese momento, ese instante que es sagrado, porque nuestro parto, y ese es otro tema importante, importantísimo para mí, nuestro parto determina nuestro modelo de nacimiento, y eso también se puede cambiar, no es una condena, aclaro, pero en primera instancia, nuestro modelo de nacimiento marca cómo van a ser todas las cosas.
concreciones de mi vida, o sea, cómo voy a dar a luz todo en mi vida, proyectos, metas, logros, incluidos también mis propios nacimientos, mis propias gestaciones y nacimientos. Mi modelo de parto, como es exitoso porque estoy vivo, es exitoso porque sobreviví, punto. Es lo único que le importa a mi cerebro. Si sobreviví, fue exitoso, dice el cerebro, pues estás vivo. La biología es lo único que quiere es mantenerte vivo. Por lo tanto, va a tender siempre a recrear ese clima del parto, esa escena del parto, en cada uno de las posibles logros, concreciones, metas de tu vida, proyectos laborales, rendir una materia, emprender un negocio, cualquier situación de concretar algo. Yo tengo que concretar. El parto es como el examen final. El parto es el examen final, donde aprobás o desaprobás, digamos, ¿no? Entonces, ese modelo de nacimiento es el que va a marcar el rumbo de las concreciones de mi vida. Yo voy a creer que soy libre, voy a creer que yo elijo, voy a creer que yo dirijo, cuando en realidad quien dirige es mi inconsciente. Es el que lleva el mando, en tanto y en cuanto yo pueda después poner conciencia sobre eso y transformarlo. Por eso nuestro modelo de parto, por eso nuestro parto es tan importante. Más allá de cómo suceda, es importante vivirlo con conciencia, porque se van a poner en juego memorias y se van a poner en juego, como vos bien decías, emociones, procesos químicos en el cuerpo, un montón de cosas que a veces no todo es ideal, ¿no es cierto? Pero ponerle conciencia a ese momento eh, hace que se disuelva la carga emocional que puede haber quedado, sobre todo registrada en ese momento de la vida. No nos importa tanto el modelo de parto, si bien es importante, sino toda la carga emocional que quedó alrededor. Eso es a veces lo que se enquista y a veces después nos enferma a lo largo de la vida, nos traba, nos dificulta. Para mí es súper apasionante el tema de los nacimientos y de los logros en la vida porque es tal cual. Y que ese momento que tú hablas como este modelo, eh, para mí desde la esencia de esa persona que está ahí pariendo, dando a luz, es también cómo nosotras nos cuidamos a nosotras mismas. Ujú. En ese momento tan sagrado, soy capaz de ir a realmente pedir lo que yo necesito o estoy asintiendo a lo que los demás quieren. Entonces es un modelo que, claro, se va planteando y yo ahora en este Sí, momento lo voy mirando, porque sí. no nos habíamos sentado a conversar con esta profundidad y que me encanta poderlo hacer aquí, ahora en vivo, que en definitiva es también cómo nosotros nos planteamos el dirigirnos a los otros, en cómo yo pido las cosas, si estoy pidiendo permiso, por Ujú. favor usted puede traerme agua o yo necesito agua. Claro. Sí, estoy hablando como algo súper puntual, pero es como lo que se me viene, pero tiene que ver mucho que ver con lo que tú estás hablando, Flor, porque Sí, en sí. realidad es como nos manifestamos en los distintos momentos de la vida. No, y además venimos de historias, creo que me animaría a decir que todos nosotros, donde una o dos generaciones para arriba, los partos no eran lo que estás planteando ahora, sino, digamos, la mujer no elegía, no podía decidir, se hacía lo que se podía. Por lo tanto, la gran mayoría de nosotros viene con heridas históricas o genealógicas ahí, inevitablemente. Te diría, una o dos generaciones y de ahí para arriba, ya la generación de nuestros padres, abuelos, de ahí para arriba, no vas a encontrar, es raro encontrar a alguien que te diga, mi parto fue lo que yo soñé. En la mayoría de las veces hay esto que decís, ¿no? Desde la violencia obstétrica, desde un modelo de nacimiento regulado desde otros lugares, donde la mujer tal vez no tenía la libertad para elegir, donde la crianza era, de los primeros tiempos o el abordaje de ese niño que llegaba al mundo era completamente diferente a hoy. La gran mayoría de nosotros venimos con heridas, heridas históricas, heridas genealógicas ahí, algunos más, otros menos, pero en definitiva es un tema que por eso está hoy como en el colectivo saliendo, porque es necesario trascender eso y volver a retomar nuestro poder de gestar, de crear y de dar vida, como mujeres sobre todo. Y de reconocernos también como, y permitirnos ser nosotros que nos identificamos con la orientación que fuese, pero de alguna otra manera podernos reconocer como fuente no solo de vida, sino de creación, Total. de una instancia de conectar con otros desde otro lugar, no desde la vulneración o desde el dolor, sino que irnos a conectar desde la alegría, desde la creación, desde el cuidado entre nosotras. Y por eso hoy estamos aquí, como igual quiero recalcar que hoy estamos acá para poder como
dar este espacio para poder conversar y que ojalá nos puedan hacer preguntas, Sí, claro. pero también para entender que estamos avanzando, que hay herramientas, que no todo es ir a un control de cuidado de embarazo, de posparto o de lactancia, en ir a ver los exámenes de laboratorio, sino que hay una esfera desde lo emocional, desde las creencias, que tiene tanto valor como ir a ver un examen de laboratorio. Si bien es Ujú, cierto, sí, son unos cuantitativos, otros cualitativos, pero en definitiva tienen mucho que ver en la trascendencia del momento del parto, en el momento de conectarme con esa guagua o ese bebé, porque nosotros en Chile le decimos guagua, sí, la guagua. la guagua, y conectarnos nosotros como fuente también creadora de ir a cuidar a otro Ujú, y de alimentar y de brindar cuidado, como nosotros también fuimos cuidadas, bueno, ahí podríamos hablar infinito, pero obvio. que me encanta, Sí. pero en definitiva es esto, y que nos estamos empezando a cuidar y reconocer que llevamos unas mochilas, que estamos aquí para ir a quitarnos estas mochilas hoy con la flor y Ujú, poder sí, claro. ir abrir esta ventana de encontrar herramientas que, como a ti, Flor, que te ayudaron al momento de partir, ¿cierto? Para mí también ha sido una herramienta y hay distintas disciplinas que nos permiten ir sanando, ir encontrándonos, irnos empoderando, irnos escuchando qué es lo que yo hoy día necesito. Yo necesito un acompañamiento más consciente, necesito ir a mirar qué pasó en mi parto y creo que el acompañarse, por otro, ayuda a que este camino sea más dulce, no sea Ujú, tan solo o no sea tan cierto como alejado también de las familias, porque a veces como no, yo no quiero lo que vivieron los otros, pero también me centro solo en un foco y olvido todo lo que ha pasado en mi familia. Entonces, exacto. es ahí donde yo creo que también hay que ir a darle este bálsamo y a ir al encuentro con estas experiencias de ir a sanar, que es mi forma de sentir hoy día también, que por eso me gustaría también que nos cuentes a qué edad gestacional, por ejemplo. Yo sé que quizás ¿Cómo? no hay un momento. Eh, una mujer, si Sí. le gustaría a lo mejor ir a mirar las formas en que nacieron sus ancestros y ellos, ¿sería ideal antes o después, cuando ya esté Cuando pueda. embarazada? Sí. Cuando pueda, cuando pueda, porque hoy alguien me decía, ¿será tarde ya para reencontrarme con mi historia? Y le digo, no, nunca es tarde. No importa si ya tuviste 5 hijos, si no, lo importante es que cuando te surja el deseo y la necesidad de ponerle conciencia y ponerle luz a eso, lo hagas. Obviamente creo que no hay como vivir una maternidad consciente desde el momento cero, lo veo acompañando personas y obviamente no es lo mismo, pero siempre uno está a tiempo. A ver, todos nosotros hemos hecho un trabajo con nuestra historia gestacional propia y de parto, y bueno, lo hicimos más adelante cuando fuimos adultos, porque tal vez trajimos un montón de historias ahí de nuestros partos y de nuestra gestación que impactaron en nuestra vida y lo hicimos cuando Mm, pudimos o cuando lo sentimos. El momento puede ser cualquiera. ¿Por qué insisto tanto con respecto a la gestación y al parto? Porque es en nuestros primeros tiempos de vida, te diría desde nuestra concepción, gestación, nacimiento y primeros años de vida, donde se graba absolutamente todo lo que vamos a construir el resto de nuestras vidas. Todo, todo se graba ahí. O sea, yo siempre digo que el útero materno es como la gran cocina donde todo se hornea para cuando yo salga de ahí, tengo todo lo que una madre vive, siente, guarda, sufre, se alegra, lo que sea, durante un embarazo, o sea, todo lo que una mamá vive durante un embarazo y nacimiento, se convierte en un manual de instrucciones que le dice a su hijo cómo tiene que construir su vida. Es qué decir, lindo. vos nacés. Por eso aclaré al principio y dije, no le quiero echar la culpa a las mamás porque me van a Sí, decir, ay, es mi culpa, todo lo que le sí. pasa. No lo Mm. digo desde ese lugar, no lo digo desde ese lugar porque esa mamá hizo durante el embarazo lo que pudo con la Y historia que las traía. Tal vez no, circunstancias también claro, que hubo y tal afuera. vez no tenía la conciencia que hoy tal vez le hubiera puesto ese momento, ¿no? Entonces, por eso lo digo, ¿no? Pero es real que lo que una mamá vive durante ese periodo
de tiempo, se convierte en un manual de instrucciones para su hijo. Y es por eso que aunque alguien diga, yo no quiero repetir la historia de mi madre con toda su fuerza, o la de mi padre, estamos hechos de esas historias, o sea, yo no puedo escapar a mi origen. Lo que puedo hacer es elaborarlo, revisarlo, trabajarlo, mirarlo. Por eso es tan importante revisar la gestación y el parto, porque se imprimen la gran mayoría de las decisiones para el resto de la vida de ese niño. Pero no lo digo con el ánimo de cargar un peso, un miedo, sino con el ánimo de poner conciencia a esto. Eh, Acompañando a mamás en sus gestaciones y nacimientos con conciencia, es indiscutible para mí ver lo que sucede con ese bebé cuando nace. Es maravilloso, ¿no? Agarrar un bebé y empezar a hablarle apenas ya nació, incluso de lo que tal vez esa mamá no pudo resolver en ese momento. El otro día estaba con mi amiga y agarrábamos a su bebé y le digo, bueno, explícale lo que te pasó, explícaselo, te vas a liberar vos y se va a liberar tu hijo. Entonces explícale, mirá, me pasó esto, tuve miedo, me hubiera encantado haber tenido un parto natural, pero no pude, e igual está todo bien, y tal vez lo que me sentí fue tal cosa, no me lo guardo, no lo reprimo, lo que más nos impacta a la hora de crecer es todas las emociones no gestionadas, reprimidas, guardadas. Entonces hay que hacer un trabajo de poder sacar hacia afuera todos esos sentires, pero no solo del parto, sino también de la gestación. Por eso se hace tan importante revisar nuestra propia gestación y parto, así como si tenemos hijos y queremos hacerlo, la gestación y el parto, por ejemplo, de nuestros hijos. Es un periodo de la vida hiper importante. Desde la decodificación, te diría que casi el 99% de tu vida está escrita ahí. De ahí venimos. Y que también, Flor, para agregar, tenemos tiempo para ir a reparar. Como que creo Sí, que hay a sí, veces mucho sí, apuro, como que todo el sí, tiempo queremos como hacer, y por hay tiempo supuesto. para reparar. Y para mí como la energía más grande, aunque suene cursi, es el amor. Como que yo Sí, siento que esa es la energía que va a ir a reparar a lo mejor el no haber podido estar con el bebé justo al momento que salió de la panza, o no haberlo amamantado al inicio porque hubo una emergencia, o porque hubo a lo mejor una cirugía, aunque claro, hay derechos también de nosotras que se nos debe, ¿cierto? Comunicar, informar y brindar el contacto piel con piel, porque hay harta evidencia que muestra los beneficios tanto para la madre y el bebé estar en contacto piel con piel. Pero eso es otro tema, ujú, así que no lo voy a tocar sí, ahora. Pero en definitiva, que se puede recuperar esos momentos, que se puede ir a totalmente. reparar. Sí, sí, se repara. Ya sea nuestra propia gestación, nuestro propio parto, esa memoria la tenemos, aunque no la recordemos de manera consciente, sí tenemos esa memoria. Se puede, por ejemplo, desde la decodificación tenemos un montón de protocolos y herramientas que nos pueden ayudar a tomar conciencia primero para luego repararlo, porque no puedo reparar o arreglar lo que aún no he visto, o sea, tengo que reconocer qué es lo que está roto o qué es lo que está herido para poder repararlo. Entonces primero hacemos un trabajo de conciencia y lo podemos reparar, y es hermoso lo que pasa cuando empezamos a reparar nuestras historias, así como también si alguien ya tiene hijos o está gestando o está por ser madre o padre, también lo puede hacer. Y es hermoso lo que sucede cuando una mamá pone conciencia sobre tal vez lo que está sucediendo hoy con un hijo y se da cuenta que mucho de lo que le sucede a su hijo tiene que ver con esa memoria de parto o de gestación, por ejemplo. Incluso también algo muy lindo es que los partos, y eso también lo digo porque lo trabajamos, los partos, sea como sea que hayan salido, se pueden reparar. Y un ejercicio que yo recomiendo muchísimo, eh, y que lo hago, lo he hecho con personas y algunas están esperando para poder hacerlo, es poder recrear, si por ejemplo alguien tuvo un parto traumático, por el motivo que sea, y por ahí está con un bebé chiquitito, porque hace poco sucedió eso, se puede recrear ese parto para revivirlo desde un lugar diferente, sobre todo cuando el bebé es chiquito. Porque cuando es bien chiquitito, ese niño es una esponjita con su mamá. Todo lo que mamá sienta, lo que mamá viva, lo que mamá perciba, ese niño está ahí fusionado con su madre. Entonces, por ejemplo, regalarle una escena diferente a lo que tal vez en ese momento esa mamá no pudo, porque había una urgencia que atender, había otras circunstancias que resolver, no era el momento. Por ejemplo, con una amiga ahora en cualquier momento la voy a acompañar a poder recrear algunas cuestiones traumáticas que tuvo con su bebé chiquitito, chiquitito, que generalmente lo hacemos en el agua, que es el clima uterino
femenino por excelencia, agua tibia, agua calentita, si tenés una bañera, un lugar, y la mamá se puede meter al agua con su bebé y le relatamos lo que pasó, la mamá puede liberar sus emociones, puede revivir ese momento, puede decir lo que no expresó, y toda esa energía de liberación que esa mamá vive ahí recreando ese momento, su bebé la recibe. Y la historia es otra, ¿no? Es una reparación tal vez de lo que en ese momento no se pudo, obviamente, porque el contexto no lo permite, ¿no? En un parto real. Y es ir a encontrarse también con eso tan mágico que nos da esa energía del parto Sí, y que muchas veces tampoco nos permitimos ir a revivirlo. Y qué sí, hermoso esta es, experiencia es de quizás hermosa, hacer ¿eh? como un Es cierre hermosa. del parto, un cierre de la matriz, de ir a darnos este Sí, permiso, yo creo, y de ir hasta ahí, de el ir hasta momento ese lugar. ideal es, sí, perdón, digo, el momento ideal, si uno lo puede hacer, es apenas el bebé es chiquitito, porque imagínate, la mamá toma conciencia, ese bebé en 2 segundos toma conciencia, porque está fusionado completamente con su mamá. Digo esto porque cuando el hijo ya tiene 30 años, no lo vamos a llamar para recrear el parto, ¿no? Pero cuando es chiquitito, es un momento hermoso. Primero porque podemos acompañar a que esa mamá, siempre en los partos quedan emociones atrapadas, aún en el parto más lindo, porque hay tanta emoción en juego que alguna quedó sin expresar, sin gestionar, sin verbalizar, pero que esa mamá pueda tener la oportunidad de expresar todo lo que sintió, ahora en un clima seguro. Siempre tratamos de hacerlo en el agua porque el agua es lo que al inconsciente le rememora el útero, es el medio por excelencia, entonces es un lugar, es un conector ideal. Y se recrea de manera real, de manera vívida, de manera experiencial esa situación y es hermoso lo que sucede. Te lo digo, es Se me hermoso. ponen se me ponen los pelos de punta porque Sí, solo pensar en esos momentos tan sagrados de ir a sí, encontrarse con el bebé nuevamente, con la historia que como ese momento que yo tanto deseaba y que sí, quizás muchas veces estos partos no son, yo ocupo esta palabra como que nos quitan nuestros partos porque finalmente son otras que paren, son otros los sí, protagonistas y nosotros nos sentimos ahí como sin haber vivido nuestra propia sí, experiencia. sí. Te voy a ir a ver, voy a viajar, me voy a ir a hacer Cuando el quieras, parque con mi cuando hija, sí, quieras. en Sí, definitiva, es me hermoso. encanta. Y lo de de la expresión del posparto también, yo siento que muchas veces no nos permitimos expresar tampoco durante la gestación. No llores porque la guagua le va a hacer mal, no pelees con el fulano, mejor no le digas nada al médico, mejor no le digas nada a la matrona para que no tengamos conflicto. Después uno dice, no, si yo no peleaba con nadie, pero cuando estaba embarazada me las iba tragando todas Sí. y en definitiva también es vivir como sin emoción, todo cargando, y carga yo creo que la madre y también carga la guagua. Totalmente. Ahí es donde es necesario poner conciencia, por eso digo, eh, todo lo que esa mamá siente, el problema no es lo que sienta en el embarazo, el problema es lo que hacemos con lo que sentimos. ¿Lo reprimimos? ¿Lo guardamos? ¿Lo metemos para adentro? ¿O lo gestionamos, lo verbalizamos y lo resolvemos? Ahí está la gran diferencia, porque nos van a suceder cosas aún cuando tengamos plena conciencia, la vida nos atraviesa. El punto es con qué conciencia yo lo vivo y, y ahí es muy importante hacer un trabajo personal. A veces se puede hacer antes de embarazarse, otras veces sucede que la persona, bueno, toma conciencia de esto muchísimo después, no importa, pero sí es crucial, es vital ese momento. O sea, lo que esa mamá, el bebé que se está gestando ve la vida a través del filtro de la madre. Por eso siempre hablamos tanto de la madre en decodificación, no porque la mamá tenga la culpa o sea la más responsable de esto, sino que simplemente, si bien el papá está también, porque hay un padre biológico, quiero decir, que a veces también está presente, todo pasa a través de un filtro que se llama mamá, porque el bebé está dentro del útero materno, o sea, el bebé ve la vida a través de los ojos de su madre, entonces lo que mamá siente, lo que mamá piensa, lo que mamá verbaliza, lo que no verbaliza, lo que gestiona, lo que no gestiona, se convierte justamente en un manual de instrucciones para ese niño, más allá del parto después, ¿no? Entonces es muy importante que esa mamá pueda trabajar en su conciencia de sus propias emociones y de su propia historia, porque cuanto más soberanía tiene sobre sí misma, más libertad le regala a su hijo. Me acordé justo de un estudio que hablaba
exactamente de esto. No me puedo acordar del autor porque mi cabeza no me lo permitiría, pero hablaba de cómo el bebé respondía frente a los pensamientos y a las emociones que vivía la madre y él era capaz de responder. Ujú, Y sí, responde durante la gestación y también responde durante el parto y también responde en el posparto porque creen que como ya salió y esto se cortó y en realidad esto no se ha cortado, no, sino que yo creo que no son ni siquiera en los primeros días, sino que es el primer septenio, que son los primeros 7 años del sí, bebé, de este niño, que está íntimamente relacionado con su madre y con su padre. Bueno, especialmente con la con la madre, pero también hay mamá, una sí, conexión muy grande sí, con la madre principalmente. sí, Así que, bueno, yo creo que es una herramienta maravillosa. es Y que, hermoso. sí, y que también invitarnos, a mí como mujer y también a los que estamos acá hoy día conectándonos, es también ir a mirarnos de si hay algo quizás que me tiene un poco trabada o tengo Ujú. algo ahí de que ir a mirar, de a lo mejor buscar herramientas que nos permitan encontrarnos con, liberarnos de esta emoción. Claro, lo Quizás muchas más cosas de importante, nuestra vida se van a mover. sí, lo más importante a preguntarse, por ejemplo, en lo que es la gestación, es, más allá tenemos por un lado lo que es la propia gestación a nivel físico, es decir, cómo transcurrió ese embarazo en términos biológicos, digo, si estuvo todo bien, si hubo pérdidas, todos esos datos pues, nos sirven para entender un poco nuestra propia vida, pero sobre todo también cuál fue el contexto que rodeó esa gestación. Digo, a ver, ¿cuál fue el contexto? Mi mamá y mi papá estaban juntos, estaban separados. ¿Cómo era la economía cuando me gestaron, familiar? ¿Tenían trabajo? ¿Les alcanzaba para vivir? ¿Cómo se sentía mi mamá cuando yo estuve embarazada de mí? ¿Estaba triste? ¿Estaba contenta? ¿Sucedió algo en la familia? ¿Sucedió algo cerca de ellos o de mamá o de papá que impactó a nivel emocional en la vida de ellos? ¿Estaban transitando algún duelo? ¿Dónde vivían? ¿Tenían casa? Si ustedes se ponen a analizar todos esos condimentos de tu gestación, compáralos después con tu vida. A ver, ¿qué todo lo que estás describiendo de tu gestación te empieza a hacer acordar a tu propia vida? Lo mismo el parto. Yo repetí toda mi vida mi modelo gestacional, que en algunos puntos era exitoso, pero en otros puntos era doloroso, y lo repetía sin darme cuenta que lo repetía. Es decir, repetí todos los condimentos. ¿Por qué? Porque todos los condimentos que hubo durante mi propia gestación resultaron exitosos para mi propia vida, porque mientras todo eso ocurrió, yo sobreviví y crecí. Nací y seguí creciendo. Por lo tanto, mi inconsciente interpreta que todos esos condimentos son necesarios para que mi vida exista, porque ese fue el alimento emocional que yo recibí y que me mantuvo con vida. Entonces uno tiende a recrear ese mismo clima gestacional y sobre todo del parto. Hubo un montón de cosas que habían impactado, podemos decirlo, negativamente en mi vida, hasta que yo tomo conciencia de eso y lo revierto, lo reparo y lo transformo y deja de suceder. Pero un montón de cosas de mi vida sucedían tal cual mi gestación y tal cual mi parto. Yo siempre cuento que dentro de todos los conflictos heredados que traemos todos, el parto de mi madre conmigo fue, en términos biológicos, exitoso. Un parto natural, un trabajo de parto relativamente normal, parto vaginal, nací sin mayores problemas, y así es como concreto lo que quiero en la vida. En general, no tengo problemas para concretar cosas. Es decir, la cosa sale bastante fluida. ¿Sí? Los partos son las concreciones de las cosas. La gestación es el proceso previo, tu trabajo previo para lograr tu meta. Es como estudiar la materia para ir a rendir. La gestación nos representa eso, ¿no? Entonces, en cómo haya sido tu gestación y cómo haya sido tu parto, pueden marcar el rumbo de un montón de cosas y le puede dar sentido, sobre todo, por ejemplo, a por qué hay un montón de cosas que tal vez querés lograr y no te salen, o querés lograr y se te traban, o querés alcanzar y siempre pasa algo que a último momento se pone complicado, ¿sí? O que las cosas las lográs, pero te lleva mucho esfuerzo y sacrificio y una cosa que siempre se complica en el durante. Por ejemplo, ahí tenemos que ver la gestación, ¿sí? Es súper interesante y súper divertido también, digo yo, porque nos empieza como a abrir el espectro a todo a cómo impacta todo ese periodo de nuestra vida a lo largo de nuestra experiencia. Pero yo estoy segura que todas las que estamos, todos y todas las que estamos acá, estamos aquí maquinando atrás todo lo que pasó Yo en como, nuestra a ver, historia, en nuestro parto. Yo creo que voy a llegar a mi casa, o sea, voy a llegar a escribir como en mira, una hoja las qué es lo que queremos. esto no es ley, siempre digo, a ver, esto que yo digo no es ley, porque cada historia
tiene su individualidad. Entonces, decir esto como una regla general nunca es tan así, porque hay que, pero lo comparto porque puede a alguno prenderle sus alarmas ahí o iluminarle alguna cosa. El parto vaginal que sucedió de manera normal, o sea, sin mayores complicaciones, esa persona por lo general sus metas las va a concretar de manera orgánica, ¿sí? Pero por ejemplo, un parto con forceps, no usaron forceps, casi me lastiman, ¿sí? Me tuvieron que sacar la fuerza. Esa persona puede sentir a lo largo de su vida que, por ejemplo, para lograr las cosas necesita que lo ayuden, solo no puede. Sentir que yo solo por mí mismo del todo no puedo. ¿Me explico? Es una característica. Eh, Común, yo tengo alguien de mi familia muy íntima, no digo quién por la duda que no le guste que lo cuente, pero que por ejemplo le apuraron el parto. Esto que se hacía antes, ¿no? Bueno, le vamos a dar una ayudita para que todo venía normal, o sea, se estaba tomando su tiempo el bebé, pero se ve que el médico estaba apurado, se quería ir de vacaciones, entonces apuremos y apuremos el parto, ¿no? Entonces la apuraron para crecer, la apuraron para nacer, perdón. O sea, le pidieron que vaya más rápido de lo que el bebé estaba yendo y estaba todo bien, no había complicación. ¿Qué le pasó a esa persona a lo largo de su vida? Siempre se sentía que iba más lento que el resto, en la escuela, por ejemplo. Le piden que estudie matemáticas, iba más lento que los demás, y eso era un problema. Le pedían, tenés que hacerlo más rápido, ¿no? Este conflicto lo repitió en cada cosa de su vida, sobre todo en el colegio, esto de sentir que, eh, porque lo que quedó grabado en esa parte fue el no va tan rápido como debería, ¿no? En realidad iba a su ritmo, simplemente, pero para los demás fue como, y eso quedó grabado. Los partos por cesárea también, generalmente las personas que nacen por cesárea, y vuelvo a decir, es una generalidad, no es una ley, porque hay que analizar cada caso siempre, pero los partos por cesárea, que son es un corte y el bebé sale, ¿no? Cortamos y sale, esas personas a veces pueden ser muy indecisas, porque a la hora de tomar una decisión, de concretar algo, como no decidieron, sino que decidieron por ellos, no es que decidió el bebé cuándo nacer, decidieron por ellos, ¿no? Salís, esa persona puede sentirse como insegura para tomar decisiones, como, bueno, pero no, no sé, o al revés, un corte y se acabó, drásticamente tomar la decisión. Esta cosa de, en 2 minutos el bebé nació, ¿no? No hubo ni trabajo, a veces no hay ni trabajo de parto, ni nada, es un corte en seco y sale. Incluso personas que pueden sentirse que no, eh, yo siempre le digo a mi hermano que nació por cesárea que es muy vago, mi hermano, se lo digo en chiste, pero porque él no hizo ningún tipo de trabajo para nacer, nada, no hizo un solo movimiento, estaba dormidito ahí, abrieron y salió. Entonces son personas que a veces esta cosa de, no sé, que me lo haga otro, que me lo resuelva otro, yo acá lo logro, pero que el trabajo lo haga otro, por ejemplo, ¿no? Digo estas generalidades muy genéricas, valga la redundancia, pero que marcan un montón de veces el rumbo de la concreción de las cosas en nuestra vida. Ni hablar, por ejemplo, un parto que pueda haberse dado de manera natural, de manera todo viene bien, y por ejemplo se complica al final. Esos partos donde alguien te dice todo venía bien y de repente el bebé casi se muere, o la mamá casi se muere, o surge un imprevisto a último momento donde si el bebé no salía corría riesgo de vida o nació azul y casi pasa algo, esa persona, por ejemplo, y lo he visto, puede tener dificultades para llegar a las metas, porque al llegar al final, llegar a la meta, concretar lo que quiero, es peligro de muerte. Eso queda grabado en mis células. Entonces, hago todo, 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 y al momento de llegar a concretar algo, aprobar la materia, dar a luz a un negocio, meter un gol, lo digo porque atendí muchos deportistas, concretar goles y demás, no lo logro. Concretar la meta es peligroso para mi inconsciente. Casi me muero o mi madre casi se muere. Entonces, mi inconsciente me frena unos minutos antes de que eso se concrete. Bueno, te dije algunos, hay un Sí, montón de y variantes. hay montones, y hay también distintas formas de parir, etcétera. Pero Sí, tomando todo esto que has mencionado, que lo encuentro trascendental y que a mí me hace sentido, yo me identifico, le doy más energía a la importancia del momento del parir, sí. el momento de prepararnos también, de ir a buscar información, de ir a buscar ejercicio, de ir a encontrarnos con nosotros mismos, para Ujú. reconocernos y poder vivir esta experiencia
que como lo dijiste nos marca y que de alguna otra manera van a ser un modelo, no la generalidad, para que no se sientan todos como Claro, que esto no está pasando, pero que este es un punto trascendental de ir a cuidar y que como familias, como personas, como hermanas, como amigas, tenemos que ir a cuidar este momento tan sagrado como es la gestación, el parto, el puerperio, ujú, y en definitiva van a haber siempre muchas historias, Flor, ¿cierto? Como que hay muchas sí, historias y experiencias, pero nos van a marcar en nuestra biografía para ir creciendo. Estoy segura que sí, esta es una forma de irnos a crecer, a crecer. totalmente. Y, y hay algunas preguntas que hay que me gustaría a lo mejor en Bueno, unos minutos como poder ir a mirar. Algunas ya las respondiste, ¿eh? Quiero decirte que algunas ya se ok, respondieron. ok. Sí. Eh, dice que Rita habla que ella es producto de una violación y una hija no deseada. Nací por parto normal de madrugada con un doble circular al cordón. Ujú. Ella es hija, o sea, es fruto de Sí, un abuso. Ok. sí. ¿Podrías decirle algo a Rita, a lo mejor como algún mensaje especial que creo que es importante justo en este momento, Sí, quizás para ella que a hoy ver, está acá? sí, obviamente, como les decía hace un ratito, siempre cada caso es individual y hay que analizar Sí, por lo más supuesto, pero íntimo, un mensaje para pero sí, claro, pero mira, en las personas que han sido gestadas producto de una situación de abuso, sea cual sea, obviamente esa memoria, esa herida está grabada, ¿no? Y si esa herida no se trabaja y no se elabora y no se trasciende, muchas veces esas personas nacen, crecen y digamos, este olor, este perfume del abuso se revive en un montón de áreas de la vida, desde lo económico, desde lo laboral, desde lo vincular, porque de alguna manera, esto que voy a decir es duro, pero si lo pensamos en términos del inconsciente es así, gracias y a pesar de un abuso yo existo. Entonces, para mi existencia fue necesario eso a nivel del sistema familiar. Digo, sucedió algo doloroso, pero que sin ese hecho yo no existiría. Esto muchas de las constelaciones también se habla, ¿no? Sin ese hecho yo no estaría viva acá. Entonces, hay una contradicción ahí porque si bien es algo doloroso y traumático, tal vez revivo esa experiencia abusiva en un montón de áreas de la vida, porque es la memoria que yo traigo. Tal vez tengo un trabajo donde no me pagan lo que me corresponde, pero me someto a esa situación. Tal vez caigo en vínculos en donde de una u otra manera puedo recibir cualquier tipo de abuso. Y vuelvo a repetir, esto no tiene la culpa la persona, repito, es simplemente hay una memoria. Y entonces yo te diría que si tenés esa historia, sería maravilloso que pudieras eh, hacer un trabajo a conciencia individual para reprogramar esa historia que seguramente, estoy segura, se ha esparcido por muchas áreas de tu vida, tal vez de manera inconsciente, y que te puede traer mucho alivio también poder elaborar eso. gracias, Flor. Y la pregunta de la cajita de hoy nos dejaron lo siguiente. ¿Cómo A sano ver, el terror de quedar embarazada? ¿cómo sano el terror de quedar embarazada? Lo primero que yo le Sí. preguntaría a esta persona, a esta mujer, es, cuando alguien dice, yo tengo miedo de quedar embarazada, el miedo nunca es general. El miedo no es tengo miedo, el miedo es específico siempre. Siempre es algo. Me gustaría que me dijera o se dijera miedo a qué, no es miedo a quedar embarazada, porque el miedo a quedar embarazada es un miedo genérico y el miedo nunca es genérico. Nadie le tiene miedo a subirse al ascensor. Alguien le tiene miedo a subirse al ascensor y que el ascensor se caiga y yo me muera en la caída. Siempre es particular el miedo. Entonces, detectando la particularidad del miedo, eso le va a dar una pista de cuáles son los dramas que en su linaje, sobre todo de mujeres de su clan, sucedió. Porque el miedo siempre sucede como una respuesta de protección. Es decir, yo cuando me paro en un precipicio, el vértigo, ese miedo, justamente me previene de que yo me caiga y me muera. Esos miedos que a veces parecen ilógicos, que uno dice, ¿por qué tengo miedo? Si no, no entiendo de dónde viene esto. Viene de tu historia. La particularidad de ese miedo que yo encuentre es lo que le va a dar la pista de qué pudo haber sucedido
generaciones más atrás. Por ejemplo, tengo miedo de quedar embarazada y que al quinto mes perder el bebé. Vos decís, ¿por qué tiene ese miedo tan específico? ¿Sí? Es porque eso ya sucedió en la historia. Así que esa puede ser una pista ahí. Súper. Y yo también le diría a qué parte de este momento de la maternidad, del gestar, está generando este encuentro. ¿Qué he mirado yo en otras mujeres que me hace tener este terror? ¿Qué historias he Bien, escuchado en mi familia? Porque muchas veces traemos miedos de otros. Nos acercamos al momento del sí, parto, pero son miedos de otros, no son nuestros tal cual. miedos, no son nuestras experiencias. Entonces, yo diría que vaya y mire un poco qué es lo que ha escuchado, cómo se ha conectado Sí, con esa maternidad, con ese gestar, como para poder ir mirando 100%. también. Sí, en definitiva es como ir al encuentro también con nuestras propias expectativas. Bueno, hay más preguntas, pero bueno, muchos saludos desde España, desde Ay, Estados qué Unidos. lindo. Sí, como les mandamos muchos cariños a todos, a los que están aquí. Y hay una pregunta que se ha repetido que tiene que ver con el cordón alrededor del cuello. No sé si tú Ujú. le quieres decir algo para que después yo también Sí, agregue algo. Sí. siempre hay que ver el tema del cordón alrededor del cuello, si, digamos, impidió o no impidió el parto vaginal, digamos, porque a veces el cordón está alrededor del cuello, pero se puede tener un parto normal, otras veces no. La gran mayoría de las veces, ese cordón alrededor del cuello, la vuelta de cordón, la doble vuelta de cordón, como digo, hay que ver cada caso, pero puede tener que ver con una memoria de ahogamientos en la historia familiar, ahorcados en la historia familiar, o sea, estoy hablando de suicidios, ahorcamientos, ahogados, ¿sí? Esto de, ¿sí? Temas de aire, ¿sí? Temas de respiración en la historia familiar, traumáticos, y a veces también es una memoria de, por ejemplo, si está el cordón alrededor del cuello y el bebé por ese motivo no puede nacer por parto natural, porque justamente si nace se ahorcaría con el cordón y tiene que nacer por cesárea, lo que puede haber ahí también es una memoria de que haber nacido por parto natural, ¿sí? Trajo muerte o algo por el estilo. Entonces, la recomendación biológica es por acá no nazcas. Por otro lado, pero por acá no. Recomendación biológica inconsciente, es una memoria. Es como decir, la vez que pasé por acá, la memoria fue de muerte muy traumática, de casi muerte. Así que esta vez, por aquí de nuevo no. ¿Sí? Es una memoria de protección frente a una historia. La mayoría de las historias que tienen que ver con nuestros partos y gestaciones son todas transgeneracionales, o sea, de nuestra madre para arriba, ¿sí? Más allá de nuestra propia vida, pero la memoria fuerte viene a nivel genealógico. En principio eso. Súper. Gracias, Flor, por responder. Voy a Mm, ir mirando. Eh, vamos a responder la última dale. pregunta. ¿Cuánto cuesta el nacimiento? Un trabajo de parto largo y que no dilato hasta que nace. Como un trabajo de Mm, parto muy largo, me imagino, pero también es como ir a mirar, y yo voy a meter mi cuchara de sí, dale. que muchas veces tenemos expectativas de un sistema que nos apura Claro, y nos pone tiempos. Y en realidad cada uno tiene su propio tiempo. Entonces, como yo digiero esta forma de que me están pidiendo, mi cuerpo no va a avanzar más rápido si yo en la vida vivo de otra forma. Entonces, igual hay que poner una mirada de qué es la fisiología. Y vuelvo a traerla porque creo que es lo que más hemos sí, perdido desde que iniciamos, yo creo que desde los años 70, hay una gran oleada de la medicalización, donde hemos perdido la mirada de un ser íntegro, sino que solamente vamos a un foco de ir a contar contracciones, latidos y dilatación, y hay una expectativa de que guagua viva, mamá viva, pero nos olvidamos de todos los otros momentos en que transcurre el trabajo del parto. Entonces, la invitación también para irle a responder, que voy a leer su nombre, espérenme, Anachun, es también ir a mirar qué era largo, claro, qué es claro. largo, Porque ¿sí? acá lo único que yo podría mirar es decir, bueno, tuve un trabajo de parto eterno o largo, muy largo, y algo se complicó o no se pudo nacer. Ahí podemos mirar, pero si hubo un nacimiento exitoso, digamos, si todo salió en esos tiempos, tal vez está esto que vos decís, ¿no? Esta presión que tenemos de que cuál debería ser el tiempo,
tiempo, cuánto debería durar esta desconexión de nuestro cuerpo, ¿no? Y de nuestros tiempos, sin dudas. Flor, nada, yo como me encanta, creo que ha sido una instancia como para irnos despidiendo. Ya llevamos más de 1 hora 10 Sí, conversando, se nos ha pasado súper rápido, por lo menos a mí, y creo que también los y las que han estado siendo parte, agradecerte la instancia, la invitación de haberla aceptado, porque siento que no todo, para mí en la matronería y en el área como más médica, tiene que ver con lo que te dije de ir a mirar un examen de laboratorio o hacerse una ecografía, sino que hay sí, otros elementos que hay que ir a mirar, que hay que ir a cuidar, que hay que ir a rescatar, y sí. también de permitirse de ir y pedir ayuda quizás en otros elementos, como esta gran herramienta que tú hoy día nos estuviste contando. Sí, es fundamental. Me parece hermoso lo que haces también y me parece súper necesario el poder reconectar con el poder que tenemos, con la sabiduría de nuestro cuerpo y también con la magia que sucede cuando le ponemos y le imprimimos conciencia a esos momentos. Repito, un hijo no necesita una mamá perfecta, pero sí una mamá consciente si lo que queremos es trascender y evolucionar, ¿no? Entonces, vivir con conciencia la vida no es lo mismo que vivirla en automático. Así que no importa en la etapa donde esté cada uno, si ya fue madre, si no, si lo que sea, siempre se está a tiempo de ponerle conciencia a lo que pasó o a lo que está por pasar. Así que para mí un placer. Y gracias a todos los que estuvieron ahí conectados, preguntando, escuchando. Muchas gracias. Claro que van a